Regresamos a Punto y Contrapunto. Los senadores de Morena buscan la aprobación de las leyes secundarias en materia de prisión preventiva oficiosa, lo que según organizaciones ciudadanas y activistas no solo atenta contra la presunción de inocencia, sino que criminalizan principalmente a las mujeres. Como seguramente recuerdas, en 2019 el artículo 19 de la Constitución mexicana fue reformado para ampliar el catálogo de prisión preventiva oficiosa, la famosa prisión automática. Se incluyeron delitos tales como el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento mediante actos de corrupción, robo de hidrocarburos y abuso sexual contra menores, además de robo y desaparición forzada. A más de un año fue presentado el proyecto de dictamen para reglamentar y ampliar nuevamente la lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, como el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, robo a casa-habitación, ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito, robo a transporte de carga y robo a transporte de carga. Organizaciones de la sociedad civil señalaron que la iniciativa amplía la posibilidad de que más mujeres sean encarceladas sin tener una sentencia de por medio, pues a la fecha, una de cada dos presas, ojo, una de cada dos presas no ha recibido sentencia. También destacaron que el proyecto contempla un aumento de sentencia en caso de daño, perjuicio o destrucción de las vías generales de comunicación, construcción de dichas vías o de los servicios que operen. Además, este lunes la Junta de Coordinación Política del Senado recibió una propuesta para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y frenar la llamada puerta giratoria, que dijeron permite la liberación de delincuentes por fallas en los procedimientos. ¿Hace falta una nueva reforma al sistema de justicia penal? ¿Cuáles deben ser sus prioridades? ¿Avanzamos hacia un código penal único para las 32 entidades o hacia una saturación de personas presas sin sentencia? Empezamos, si quieres, contigo, querida Lisa. A mí, francamente, sí se me hace una barbaridad lo que está haciendo esta cuarta transformación en materia de prisión preventiva oficiosa. Apenas, nada más para ilustrar lo que ha pasado en esta pandemia, se vendió y se empujó la aprobación de la ley de amnistía con la supuesta oferta de que iba a despresurizarse las cárceles y a sacar del riesgo a personas con comorbilidades en la pandemia de la COVID-19, y por otro lado, pues están haciendo esto que pues nomás no entienden. Tú debes de tener más las cifras y los efectos que ha tenido la prisión preventiva oficiosa desde que se aprobó el año pasado. ¿Cómo estamos en esta materia, querida Lisa? Bueno, pues yo propuse este tema y yo misma fui, digamos, como presa de mi propio éxito. Entonces llevamos 2 días con las ojeras hasta acá, revisando las más de 100 páginas del dictamen de prisión preventiva oficiosa. Hablando de preso. Por mi culpa y mi gran culpa. Fue una sentencia autoinfligida. Pero bueno, es importante que la gente entienda por qué esto es particularmente pues relevante para su propia vida. Lo primero es, el año pasado, como ya dijo la nota y lo dijiste tú, nos recetaron una reforma constitucional con cosa de que no era posible, que había delitos graves que no ameritaban prisión preventiva oficiosa y que entonces se iba a corregir ese error. Lo primero que hay que decir es que todos los delitos contemplados en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales lo que tienen son sanciones privativas de la libertad, pero que necesitan ser evaluadas por un juez. Entonces siempre se puede dictar la prisión. Lo que se hizo en este caso es volverla automática. Ahora, ¿qué necesita esa reforma constitucional para volverse operacional? Pues bueno, necesitaba un reglamento y eso es lo que está discutiendo nuestro Senado. Todavía no, por cierto, hace 5 minutos verificamos, siguen en ley de adquisiciones, pero es lo que van a discutir esta noche. De madrugada. ¿Y qué es lo que trae esto que nos, de alguna manera nos ha preocupado, o por qué nos preocupa la prisión preventiva oficiosa? Ya lo decía la nota, 50% de las mujeres que están hoy encarceladas no tienen una sentencia, 41% del general de todas las personas privadas de la libertad no tienen una sentencia, y hay casos en donde la prisión preventiva oficiosa en este país llega a durar más de una década. Sí. Por ahí tenemos, ¿no? A los Israel Vallartas, y tenemos el récord de gente con 17 años de prisión preventiva oficiosa, pese a que la Constitución es muy clara, dice que la prisión preventiva oficiosa no puede durar más de 1 año, y el Código Nacional de Procedimientos Penales tiene un error por ahí que lo dejó en 2 años, y esa es una de las cosas que este dictamen, por ejemplo, no corrige, ¿no? Hay un exceso de utilización de la prisión preventiva oficiosa y además hay una confusión legal en donde todo el mundo viola la Constitución y no estamos haciendo nada al respecto. Pero segundo, hay algunas cosas que sí nos están preocupando. Delitos que no tenían prisión automática, como ciertos delitos de narcomenudeo, por ejemplo, ahora ya lo tienen, y eso es preocupante porque el narcomenudeo justamente ha sido uno de los delitos que más ha servido para fabricar culpables, porque se utiliza la flagrancia, pero además también se utiliza la siembra de droga en las personas para poderlas
puedas procesar sean o no culpables de ese delito. Segunda cosa, el dictamen se extralimita porque no solo reglamenta los delitos que ya venían en la reforma constitucional, sino que también le impone de prisión preventiva oficiosa a otros delitos que no venían en la reforma constitucional, como es el transporte de carga, el robo al transporte de carga. Hay, lo que decía por ahí la nota, un uso estratégico también del dictamen para poder proteger los grandes proyectos de infraestructura de este gobierno, y entonces aumentamos de 3 meses a más de 2 años de prisión los delitos de obstrucción de construcción de vías de comunicación, por ejemplo. Entonces, pues, o la Tren Maya, de 3 meses a más de 2 años, si alguien es encontrado culpable de obstruir ese tipo de infraestructura. Se busca equiparar, además, imagínate esto, en un contexto de Guardia Nacional militarizada, en un contexto en donde el presidente puede disponer de la Fuerza Armada Permanente, equiparar el uso de armas falsas o cosas que puedan ser armas de juguetes y que parezcan armas a la posesión de armas. Entonces, por lo tanto, prisión preventiva oficiosa para esto, ¿no? Entonces, la modificación de escenas del crimen, la siembra de armas, etcétera, para poner a la gente, sobre todo a la gente pobre, en la cárcel, porque lo decíamos en el bloque, Lozoya, no todo el mundo va a pisar la cárcel, pues es terrible, ¿no? Y si bien, pues en lo general, digamos, sí cumple el mandato constitucional de reglamentar lo que ya decía la reforma, pues lo que nos va a pasar es que sigue siendo una política de persecución penal que va a llevar a más gente en la cárcel y que va a dificultar sobre todo que la otra política del gobierno, como la ley de amnistía, que en este foro hemos celebrado, yo creo que todos, no tengan necesariamente pues el impacto que se espera, porque vamos a sacar a 2 personas mientras vamos a meter a cientos de personas a la cárcel por esto. Muy bien. A ver, diputada, déjeme continuar con usted, porque esto que dice Elisa es muy importante, además de que desde luego que está ligado con lo que estamos viendo en el propio caso de Emilio Lozoya, como si es posible que se otorguen medidas cautelares cuando no hay un riesgo de fuga. Y ahí están las medidas cautelares y nada más se le sigue apostando. Esta cuarta transformación sigue apostándole a ampliar el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? ¿Cómo podemos entender esta insistencia pese a todas las recomendaciones incluso que han hecho organismos internacionales? Bueno, yo lo que entiendo es que pues un sistema nuevo, un sistema de justicia acusatorio tarda años en construirse, ¿no? Y que México tuvo la oportunidad, los estados tuvieron la oportunidad de hacerlo desde el 2008 hasta el 2016, me parece, con recursos para capacitación, para infraestructura, y lo que sucedió es que ni se hizo la capacitación adecuada, ni se creó la infraestructura, y eso ha provocado entonces que el sistema no esté funcionando de la manera que debiera funcionar, y que entonces, bueno, como un último recurso, pues se esté buscando este tema de la prisión preventiva oficiosa para detener a los delincuentes, ¿no? A los posibles delincuentes, y que no se escapen. Sin duda, creo, yo comparto la preocupación en el sentido que no podemos regresar a utilizar la prisión como la forma de investigación, ¿no? Como se hacía antes, que no es una falla del sistema en sí, que tiene que perfeccionarse, que el sistema ha funcionado muy bien en países como Chile, como Costa Rica, como Perú, pero bueno, pues ahí no ha habido el nivel de corrupción que ha habido en México, y que por lo tanto pues estamos aprendiendo en el camino, ¿no? Me parece que sí hay que ser cautelosos en este sentido, y comparto hasta cierto momento, pues sí, la preocupación en el tema. Muy bien. Jorge, ¿tú compartes estas reflexiones de la diputada o qué tendrías que decir? ¿Se puede justificar que esté sucediendo esto y que esta sea la apuesta del legislativo porque el sistema de justicia tarda años en implementarse? No, digo, o sea, comparto por supuesto la preocupación, pero desde luego no podría compartir respetuosamente el que como estamos en un periodo de adaptación del sistema, entonces se justifica darle más ventajas al que ya juega de local, ¿no? Es como que en un partido de fútbol, y perdón por la anécdota, pues la persona que ya juega de local con 2 jugadores más ahora pueda meter la mano y no haya portero en el otro equipo, ¿no? Entonces, me parece, y creo que ya lo hemos discutido hasta el cansancio, y a veces sí,
cansa de verdad regresar de nuevo al lugar común Sí. de lo oficioso. Yo creo que todos estamos como mareados o gaslighteados con las dobles señales, ¿no? Por un lado, la ley de amnistía, la celebramos, la aplaudimos, y luego nos dicen que por el uso excesivo de la prisión preventiva, la población carcelaria aumentó en 2020, me parece que un 20% Sí. en el tema de mujeres, ¿no? O sea, creo que el tema y lo que deberíamos estar discutiendo, yo sigo esperando que algún día se dé esto, es cómo entendemos el sistema de justicia como un todo y como un rompecabezas, y cómo la prisión preventiva es una pieza central que hoy se utiliza para encerrar a más gente, ¿no? A mí me gustaba mucho un argumento que utilizaba Lisa en otra intervención, ¿no? De más allá de centrarnos en el tema de amnistía, centrémonos en lo que está pasando con la política de persecución en este país, ¿no? Hay países que están discutiendo dejar de utilizar la prisión porque la prisión preventiva, porque justamente es una pena anticipada, ¿no? Hay países que empiezan a reflexionar más sobre cómo modelos alternativos de sanción en los cuales el derecho elige perdonar, ¿no? Y los sistemas de justicia eligen perdonar. En vez de transitar ese tipo de preguntas, tenemos hoy un sistema que sanciona como dé lugar, que le da todas las herramientas a la fiscalía, que sanciona la mera posesión o consumo de drogas. Digamos, esperamos, y sigo esperando, ¿no? ¿Cuándo nos entraremos a discutir lo que de verdad importa? Las estructuras criminales que ayudan a la persecución, a la comisión de violaciones graves, y una fiscalía enfocada no en pedir que le dejen meter la mano, sino realmente en construir investigaciones serias. Sí. Eder, esto que menciona Jorge en su participación, que creo que es de lo más relevante, 20% casi de aumento desde que se amplió el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa a la fecha. ¿Qué nos dice? ¿Cómo defender? No sé si es tu postura defender la prisión preventiva oficiosa, pero en todo caso, ¿cómo hacerlo y por qué la insistencia de la clase política, sobre todo del partido en el gobierno, y esto que el presidente receta un día sí y el otro también, de presumiendo que se hicieron más delitos graves, conductas que él considera que son muy lastimosas para la sociedad? Sí, hay un consenso internacional en torno a lo grave que es la prisión preventiva. No vamos a tapar el sol con un dedo. Es una medida que no debe perpetuarse en el sistema de justicia mexicano, y eso hay que decirlo con mucha claridad. ¿Por qué? Hace ratito le preguntabas a la diputada cuál será la valoración de la 4T para defender tanto esta propuesta o impulsarla. A ver, para empezar, uno de los delitos que ahorita cuestionaba Lisa sobre el tema de las armas de juguete, a mí de las 3 veces que me han asaltado, siempre en la carretera México-Pachuca, en el transporte público, 2 fueron con armas de juguete y se veían bien reales. Cuando me apuntaron una ocasión en la cabeza, yo sí pensé que era real, y entiendo en ese sentido el que se incluya esto, porque un montón de jóvenes desafortunadamente utilizan este tipo de instrumentos para cometer delitos. Por otro lado, en el asunto de el abuso sexual infantil, acá en el Estado de México hay un montón de denuncias de ministerios públicos que liberan al acusado, al presunto responsable de abuso sexual, bajo cualquier pretexto, y después se sabe que hay asuntos de fraude, de corrupción. Entonces, mientras el sistema abajo, el sistema de justicia esté tan corrompido, son muy pocas las posibilidades para atender realmente este tipo de delitos. Es un dato muy importante el que ahorita nos dio Jorge: se aumentó el 20% la ocupación. Hay que ver de esas mujeres que fueron sancionadas con prisión preventiva, cuántas se les concluyó el proceso, cuántas son culpables, cuántas fueron liberadas, y yo creo que es muy importante ya empezar a medir. Ya lleva un año que se implementó esta medida, hay que empezar a medir el impacto real que se tiene. Algunos de los diputados, diputadas que defienden la medida, lo que me han dicho es que se está evitando que haya una lluvia de amparos de personas que antes
antes de ser detenidas, como lo veíamos hasta hace año y medio, se amparaban para no pisar la cárcel. Y justo quienes amparan, pues quienes tenían más recursos. Entonces, cuando yo escuché argumentar a Andrés Manuel López Obrador por primera vez el tema de la prisión preventiva, él decía que había que optar por inconvenientes y este era uno de los que tenía que utilizar. Y él hablaba específicamente de casos en donde los presuntos culpables o responsables de delitos podrían darse a la fuga e irse a otro país de inmediato, o justo se amparan y se dan a la fuga. Entonces, esta era una de las medidas para resolver, y después ya incluso por la presión mediática, me acuerdo el primer debate que hubo sobre prisión preventiva, que no se incluía el tema de feminicidios y de abuso sexual, la presión mediática iba en torno a que esos delitos también se tenían que contemplar, y las diputadas y diputados recogieron esto. Entonces, ahí creo que tenemos que ver el impacto real que hay en torno a esta medida después de un año. A ver, perdón, Lisa. Rapidísimo. Breve, por favor, 30 segundos porque nos tenemos que ir a corte y ya nos pasamos. Rapidísimo. La pregunta es, ¿queremos que sancionen a esos jóvenes por la aportación de un arma de juguete o por el delito de robo? Porque no es lo mismo, y justamente lo que está haciendo esta medida es que entonces ahora los vamos a encarcelar de manera automática por tener un arma de juguete y no por la conducta robo. Punto número 1. Punto número 2, la lluvia de amparos no la van a poder detener. Te voy a decir por qué. Porque justamente en esta reglamentación deja la reforma constitucional delitos genéricos que no se están reglamentando en delitos específicos. Entonces la lluvia de amparos tampoco la van a poder detener con esto. Punto número 3, es ilegal que estén encarcelando ahorita a la gente con prisión preventiva oficiosa por los delitos contemplados en la reforma constitucional si no había habido reglamentación. Entonces, si vamos a ponernos a pedir esos números, tendríamos que estar amparando a toda la gente que ya está metida en la cárcel por una reforma constitucional que no estaba reglamentada. Entonces, aquí hay muchísimas cosas, muchísimos temas, ojalá podamos repetirlo en otro segmento, pero sí que la gente no se quede con la falsa idea de que esto en realidad va a tener un efecto disuasorio en el delito o una mayor efectividad del sistema de justicia, porque no es cierto. Además del desincentivo, yo creo que es a las fiscalías, a fortalecer las fiscalías y las capacidades de investigación. Porque una vez que la gente está en la cárcel ya a nadie le importa, no hay un solo incentivo para resolver el caso si la gente ya está detenida. Bueno, pues mientras nosotros nos tenemos que ir a una pausa, el Senado de la República todavía ni empieza a discutir este dictamen, lo hará esta madrugada, pues la verdad es lamentable que se haga de esta forma. Vámonos a una pausa y regresamos con lo que hoy sucedió en la Corte. 4 de 5 ministras y ministros rechazaron el proyecto que permitiría la despenalización del aborto en Veracruz, cerrando por ahora la posibilidad de sentar un precedente para otras entidades. ¿Qué sigue para esta lucha por los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres? Regresamos al último bloque de Punto y Contrapunto.